La idea cuál es, más que la conferencia que nos va a dar aquí el maestro Álvaro, es hacer preguntas sobre lo que es patrimonio, sobre lo que es la escultura, sobre la importancia y el valor cultural de la obra artística del maestro Ramírez Villamizar. Bueno, hay un pintor colombiano que yo traté mucho que se llamó Alejandro conocido, el que pintaba los cóndores, las barracudas, ¿no? Y precisamente durante el congreso, y precisamente porque éramos amigos, en algún momento a mí se me ocurrió ponerme a investigar qué era lo que él había pintado durante toda su vida. Fíjense ustedes, toda su vida. Hablé con él, me dio unas pistas y entonces comencé a buscar en la prensa cada vez que él había hecho una exposición que saliera en el Tiempo, en el Espectador, en el Circo, etc. Buscaba en la prensa de esa época y así podía saber dos cosas. Uno, ¿qué había expuesto? Dos, ¿qué había comentado la crítica sobre lo que él había expuesto en su exposición? Entonces, ¿les gustó la exposición o dijeron que era mala? Y luego, ¿cómo la veía yo? Entonces, viendo los cuadros, yo decía, dijeron que estos cuadros eran malos, pero a mí me parecen buenísimos. Y claro, mi gusto en la época, cuando yo era estudiante de bachillerato, era la historia. Y entonces aquí estoy de historiador. Claro, por ejemplo, cuando uno dice historia, y yo recuerdo que era mi noción, y es la que quiero cambiar hoy, estaba en el bachillerato y yo pensaba que la historia nada más era la historia política, esa historia que uno enseña, la historia de Colombia. Que llegó Gonzalo Jiménez de Quesada y la colonia y los virreyes y la independencia. Después descubrí que en realidad historias hay de todas las clases de historia. Más adelante en el bachillerato estudié historia de la literatura, por ejemplo, y entonces descubrí, si hay historia de la literatura, hay historia de otras cosas. No es como la gente piensa que es una cosa difícil, así, que le sale a uno humo por el cerebro. Eso no es cierto. Internet es una buena herramienta para investigar. ¿Tú te metes a internet con frecuencia? ¿Sí? ¿Qué fue lo último que buscaste? ¿Cuál es el problema? Eso también se vale. Pero les quiero hacer ver una cosa, ¿no? Investigar, uno puede investigar cualquier cosa. Todo se vuelve historia, la historia de la medicina. ¿Cómo era la medicina hace 2000 años? ¿Cómo era la medicina hace 100 años? Algo que seguramente todos más o menos conocen y han estudiado un poco en clase, la historia de la literatura. Y uno puede especializarla, la historia de la poesía o la historia de la novela. Piensen un momento cuáles son los monumentos públicos que más les gusta en Bogotá. ¿Cuáles les parecen los mejores? La Pola, que queda aquí cerca. ¿Cómo? ¿Y cómo es? ¿Y cómo se llama? No sabes. El de Simón Bolívar. Ese es un monumento importante. Entonces, ¿qué representan esos monumentos? Recuerdos, son recuerdos de la historia del país. Esos monumentos los hacen escultores. Estamos hablando de monumentos escultóricos. Una cosa es la pintura en 2 dimensiones, en la pared, en un lienzo, y otra cosa es modelar con arcilla y hacer el monumento de un personaje de esto. Y entonces, ¿a qué obedece esa cosa que a veces parece rara, la abstracción? En el mundo de lo visual, lo que captamos por los ojos, tenemos todos los colores y tenemos todas las formas posibles. Se trata de combinarlas para lograr una cosa que sea agradable, una cosa que sea estéticamente bella. Entonces quiero que comprendan eso, es decir, siempre hay opciones. Y una de esas es trabajar con figuras que reconocemos, que pueden ser figuras humanas, un caballo, un ave,
Por ejemplo, el monumento a Francisco José de Caldas, ahí en el Parque de los Periodistas, hay una cúpula y arriba que hay un águila. Una cosa, cuando ustedes van a comprar una camisa o una blusa, ¿cómo definen cuál les gusta más? Por el color, acá dicen que por el diseño. Por el diseño. Y entonces, ¿tú prefieres diseño de rayas o de cuadritos? Rayas. ¿Y por qué prefieres las rayas y no los cuadritos? Pero hay cosas que por su naturaleza, por su uso, son básicamente abstractas. Uno puede decir, sí, una silla, ¿qué tenemos esta silla? Mira. En realidad es muy bella, está bien diseñada, es bien proporcionada. Y entonces uno diría, sí, es una figura, no, mentira. Esto es simplemente un diseño que nos permite sentarnos. Esto es ergonómico, se llama. Tiene un diseño para que cuando uno se siente esté cómodo. Pero yo puedo diseñar el espaldar, las patas de mil formas posibles. Y entonces hace que la silla sea siempre distinta. Lo mismo ocurre en la arquitectura, lo mismo ocurre en la pintura, lo mismo ocurre en la escultura. En lo visual, y la experiencia que ustedes pueden tener cuando salen a la calle y ven monumentos, los artistas que hicieron esos monumentos están trabajando con valores de este tipo. En unos casos son artistas que prefieren lo simple y sencillo, en otros casos unos artistas que prefieren más bien lo que es un poco más complejo. Ambas cosas son válidas, una cosa muy importante. Una no es mejor que la otra. ¿Qué es patrimonio? ¿Alguien tiene ha oído esa palabra y sabe qué es patrimonio? Bien. Se habla mucho de patrimonio familiar. El patrimonio familiar es lo que uno tiene en su familia. Entonces fíjense, patrio viene de pater, padre. O sea, el patrimonio familiar es lo que uno recibe de los padres, del papá y la mamá. El patrimonio, llamemos público, es lo que hemos hecho entre todos en este país y que entonces se registra y se conmemora con monumentos.